Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Era un día muy difícil para los periodistas porque los diarios de Buenos Aires titulaban que en un accidente automovilístico había muerto el juez Jaime Farsuá, su acompañante, y se había salvado un hijito de 5 años de la señora que lo acompañaba. Y entonces, el accidente automovilístico parecía que era propio de quien había pasado la noche en Bahía Blanca, después de visitar a su hijo en Bariloche, y regresaba manejando su automóvil Ford Sierra, de color blanco, que dio varios tumbos, un humo extraño, mucho olor a plástico, y el tanque de nafta intacto, pero el auto se incendió. Y entonces, ese juez, que tenía la investigación de la violación de la tumba del general Perón, muere en el accidente automovilístico, pero que al decir de otro juez que pidió información en aquel momento a los servicios de inteligencia del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, no fue un accidente, sino le colocaron una bomba plástica al automóvil del juez cuando pasó la noche en Bahía Blanca y el auto explotó cuando faltaban 10 minutos para las 7 de la tarde del día 22 de noviembre de 1988. Jaime Farsuá estaba investigando la violación de la tumba de Perón y había tenido, entre las cuestiones que lo habían puesto muy mal, una tremenda presión del Cotino Siglia y de la Unión Cívica Radical entera para que cerrara la causa de la violación de la tumba sin encontrar a nadie y que la cosa pasara como un episodio vinculado a imaginarias logias que pedían supuestos rescates de imaginarios dineros. El juez se negó, siguió investigando y en el curso de esa investigación, en un programa que nosotros hacíamos en Radio Buenos Aires los sábados durante la mañana, la diputada nacional Yorga Salomón denunció con nombre y apellido a integrantes de la CIDE que habrían, tiempo potencial del verbo, participado en la violación de la tumba. Esa cinta fue a parar a lo del juez Farsuá, que fue robada junto con el expediente que tenía de la investigación después que el accidente, entre comillas, hizo que el auto volara por los aires y le robaron el expediente de la investigación de la caja fuerte. Lo mismo pasó cuando misteriosamente murió en el gobierno de Alfonsín el jefe de la Policía Federal, Pirker, que también le abrieron la caja fuerte. Y también se sospecha que investigaron para ver si tenía caja fuerte cuando le pegaron un tiro en la cabeza al comisario Zunino. Episodios ocurridos a posteriori de la muerte del sereno de Chacarita y de una militante peronista que iba a llevar flores habitualmente a la tumba de Evita y de Perón, que había dicho públicamente que había visto cosas raras y movimientos extraños en la tumba. Y el responsable de la tumba y la señora fueron asesinados a golpes. Y esto ocurrió durante el gobierno de Alfonsín. Y estamos hablando de un juez de la nación, del jefe de la policía, de un comisario, de un sepulturero, de una militante, en un episodio que hasta el día de hoy no se aclaró y no se investigó. El doctor Iglesias, que era abogado de Farsuá, lo vio llorar a Farsuá, porque Farsuá se había quebrado diciendo que las presiones que tenía, especialmente del Cotino Siglia, que está vivo, está entre nosotros, había ejercido
para que cerrara la causa sin ninguna investigación. Y la verdad es que después, con la muerte de Zunino, de Pilke y de las otras personas que se estoy mencionando, todo quedó en la nada, en una tremenda nebulosa. Pero la tumba de Perón había sido violada, sus manos cercenadas, habían robado una dedicatoria de Isabel que había dejado dentro de la tumba, y además del sable y de la gorra de Perón. Y este episodio se daba en el regreso de la democracia. Y esto se daba con la democracia fraudulenta, donde la justicia no podía ni la dejaban investigar por presiones políticas. Habían estado 17 meses François investigando y había logrado encontrar varias pistas que llevaba a sospechar del servicio de inteligencia de la CIDE y del partícipe, tal cual Yorga Salomón había denunciado en nuestro programa, ella lo había denunciado con nombres, de agentes que en tiempo potencial de lo que estoy diciendo habrían sido utilizados para la violación de la tumba. Pero nunca más se supo. Y nunca más se investigó nada acerca de este crimen de la bomba plástica al doctor François. Y estamos hablando de que ocurrió durante un gobierno democrático y nunca dieron explicaciones. Y entonces uno se pregunta, en el medio de todo esto, ¿quién mató a Luis Paulino Labaño, el cuidador de Chacarita, que lo mataron a golpes, que había visto movimientos raros en la tumba de Perón, es decir, había visto gente que había entrado a la tumba de Perón, certificaba que habían entrado, y a Carmelita Melo, una militante peronista que ponía flores en las tumbas, como les dije antes, la mataron también a golpes. La bomba plástica fue denunciada por el juez Enrique Velasco a la familia y dijo que los servicios de inteligencia de las tres armas habían dicho que habían colocado una bomba plástica en el automóvil de François en su descanso en Bahía Blanca. Era suficiente como para que la investigación no se cerrara jamás y se investigara hasta las últimas consecuencias. Por supuesto, no ocurrió. Y estamos hablando de lo que nunca dieron explicaciones y de lo que muchos hoy, que todavía están vivos, saben y ocultan. Y como no podemos callar esto, porque viene enganchado con muchos crímenes, y que se llevaron la cinta, en aquella época en la radio se grababa con una cinta abierta, se llevaron la cinta que nosotros le habíamos dado como prueba al juez, y que no habíamos hecho copia porque en realidad esa cinta salió en forma inmediata cuando terminó el programa, porque se comunicaron del juzgado, el programa tenía mucha audiencia, para que se lo enviáramos, era un sábado, y uno de los secretarios llamó y dijo, pues dígale a la diputada si puede mandar la cinta, y por supuesto la mandamos, inmediatamente. Mandaron un auto y se la entregamos. Y no hicimos copia. Es decir, le mandamos la cinta testigo del programa. No había otra copia, porque en ese momento nosotros estábamos haciendo un servicio a la justicia que quería investigar. Desapareció junto con el expediente, nunca más tuvimos ese documento. Es decir, fuimos de alguna manera acompañando la investigación de François, y como tantos otros periodistas tuvimos que informar la muerte de un accidente automovilístico. Por entonces se dijo que le habían aflojado las tuercas de la rueda, pero en realidad el auto entró en llamas, y cuando llegaron los bomberos en forma casi inmediata,
era muy raro porque el tanque de nafta estaba a varios metros y que el auto haya entrado en combustión y la nafta y el tanque haya volado, eso solo pasa con un artefacto explosivo. Estamos dando nombres todavía después de más de 30 años de una cosa que nunca más se investigó. El Ford Sierra Giro blanco del juez quedó prácticamente partido, destrozado. El juez aquel día vestía un pantalón gris, mocasines marrones, medias amarillas, camisa de manga corta de rayas verde, blanca, beige y marrón. De memoria me acuerdo lo que pasó aquella vez. Y allí estaba entonces su cuerpo virtualmente destrozado, casi la cabeza separada del resto del cuerpo, de un extraño accidente automovilístico donde más de 30 automóviles pararon, los conductores sus autos, y visualizaron aquel 22 de noviembre de 1988 lo que nadie entendía que había pasado porque no había nada, no se cruzó nadie por el camino, no había otro automóvil, nada, voló por los aires el auto del juez Jaime Farsuá. Y con él, la investigación del corte de manos del general Perón, ocurrido durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín Fúlquez, con participación en ese tiempo y en ese momento de una tremenda presión del Cotino Siglia sobre el juez Farsuá y de toda la cúpula de la Unión Cívica Radical. Esto que le contamos es historia argentina, pero es historia criminal argentina, que como de costumbre, en la democracia fraudulenta, nunca la historia se cuenta entera, porque nunca está la sanción ejemplar. Allí, con el juez murió la señora que lo acompañaba y se salvó su hijo, que alguna vez le contó a la revista Perfil, ya de grande, que su mamá le venía cantando, él estaba en el asiento de atrás, tenía 5 años, para que se durmiera, y de golpe se puso todo negro con humo. Estamos hablando de algo que en los tiempos quedó absolutamente diluido, que parece que a nadie le importa más y que a nadie operó de oficio nunca más, a pesar de que desde entonces y hasta hoy hubo gobiernos que supuestamente se llamaron democráticos. El recuerdo al juez Jaime Farsuá, que estaba investigando en serio la violación de la tumba de Perón. Eso pasó en 1988, cuando presidía el país Raúl Ricardo Alfonsín.